Buenos días para todos ustedes, mis queridos hermanos, compañeros, compañeras, amigos todos de nuestro canal CISAS Volvamos a Jesús, un canal de divulgación de nuestra propuesta de pastoral de adicciones que impulsa la fraternidad terapéutica de Jesús en Cali. Un grupo de laicos comprometidos con este tema de la pastoral de adicciones, que intentamos en alguna medida proyectarnos sobre la comunidad, particularmente en un tema tan sensible como lo es hoy más que nunca, ¿sí? El crecimiento desmedido, casi que dijéramos incontrolable o incontrolado, ¿sí? de las adicciones a sustancias químicas en la ciudad de Cali. En ese sentido, quiero darles la buena noticia a ustedes, todos nuestros amables seguidores, que estamos preparando con el licenciado Jorge Olave una investigación de carácter etnográfico, en el que trabajamos algunas poblaciones muy bien caracterizadas por el estudio que estamos impulsando, a fin de mostrar cómo ese impulso desmedido, ese crecimiento desmedido del consumo de sustancias psicoactivas en Cali, ¿sí? cómo se está comportando por comunas y por barrios, ¿sí? En poco tiempo, quizás ya sería en enero, yo creo, podremos estar haciendo un programa en ese sentido, ¿sí? Mostrando los primeros avances del proyecto, ¿sí? Queríamos pues como iniciar dejando claro ese componente de investigación social que nuestra escuela de espiritualidad y de iniciación en la vida mística, ¿sí? Impulsa, ¿sí? Nos interesa, por supuesto, el corazón y la interioridad del ser humano, porque somos creyentes, somos cristianos, ¿sí? Y es muy claro para todos nosotros que de lo que llevamos en el corazón es ciertamente lo que proyectamos hacia afuera, ¿sí? Pero también tenemos que ocuparnos de ese afuera, entre comillas, digamos, ¿sí? Ese afuera que generalmente suele ser tan problemático y tan difícil de entender, ¿no? Como de ofrecerle caminos y propuestas de solución a sus problemas, y máxime, ¿sí? En temas como son ciertamente las adicciones. En dos programas pasados, en dos programas que hicimos atrás, habíamos hablado de la necesidad de tener un programa de recuperación que nos ofrezca las herramientas educativas básicas, decíamos en ese entonces, ¿sí? Para recentrarnos en Dios, en nosotros y en la vida real, ¿sí? En Dios, en nosotros y en la vida real. Decíamos también, ¿no? El texto lo tengo aquí, me acuerdo que lo leí renglón tras renglón. Nada hay en esta vida más real que Dios. Él es la fuente de la que brota la realidad misma. No es un ser entre muchos otros seres, sino más bien lo que le da realidad a la vida de los seres, ¿sí? Eso lo habíamos anotado con cierto énfasis, ¿no? Con cierto acento remarcado en dos programas anteriores que hicimos, en dos videos anteriores que hicimos. Algunos de ustedes, amables seguidores, se acordarán. Bueno, muy bien. Necesitamos desarrollar habilidades educativas de atención plena, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día, ¿sí? En términos de escuelas
terapéuticas y también escuelas de educación de la interioridad, como se llaman hoy, se le está dando mucha prioridad, ¿sí?, a las llamadas terapias de tercera generación. Se les llama terapias de tercera generación a aquellas terapias que han nacido, ¿sí?, de la matriz de la escuela cognitiva conductual, ¿sí? Esa matriz terapéutica cognitiva conductual, ¿sí?, tuvo una primera generación que fue básicamente estrategias terapéuticas para la modificación de conductas, ¿sí?, la modificación de conductas, ¿cierto? Allí la base investigativa estaba orientada básicamente al estudio del comportamiento del ser humano e incluso, ¿sí?, el estudio incluso de los mismos animales, ¿sí? Algunos de ustedes se recordarán algunas referencias, los que han estudiado psicología, los que han estudiado alguna ciencia social o ciencias humanas, etcétera, ¿sí? Se acordarán de los famosos estudios, por ejemplo, de Pavlov, ¿cierto? ¿Sí? Que los hacía con sus ratas, sus famosas ratas, estudiando el comportamiento, ¿sí? Entonces miren que esa primera generación, ¿sí?, y en otros animales también, no solo las ratas, también los monos, ¿no?, los micos, ¿sí?, cómo, entre comillas, socializan ellos y cuál es el comportamiento que desarrollan cuando están en comunidad y cuando están también en soledad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa primera generación de la escuela cognitiva conductual, en sus orígenes históricos, ¿sí?, más primigenios, tiene que ver con eso, ¿sí?, el análisis del comportamiento humano, la conducta, lo que el hombre está mostrando allí, el acto conductual del ser. Eso es, palabras más, palabras menos, ¿sí?, la sustancia de la que se ocupó la primera generación de estudios y de investigaciones conductuales. Luego viene una segunda generación, que se llama segunda generación, a ese elenco, ¿sí?, tan profuso, tan vasto y que sigue creciendo hoy en día, ¿cierto?, que se dedica estrictamente a el análisis cognitivo, ¿sí?, es decir, cómo funciona la cognición humana, los procesos del pensamiento, cómo se forman los esquemas cognitivos, dijéramos básicos, a lo largo del proceso de desarrollo del ser humano, ¿sí? Esa psicología del desarrollo ha sido estudiada desde la cognición y entonces se va como echando una gran luz para comprender el desarrollo cognitivo, ¿sí?, de las habilidades del ser humano, ¿verdad? Bien, les preocupó de entrada a los terapeutas cognitivos de la escuela cognitiva, ¿sí?, responder una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para reestructurar, ¿sí?, redefinir, para cambiar o transformar esquemas de pensamiento que son nocivos, ¿sí? Esquemas de pensamiento que se formaron históricamente, ¿sí?, evolutivamente a lo largo de la vida de la persona y que hoy con 20 y tantos años, con 30, con 40, con 60, etcétera, siguen empobreciendo, siguen este concepto, que lo vamos a trabajar ahora, siguen siendo factores de empobrecimiento humano para esa persona. El empobrecimiento humano
lo llamamos nosotros en nuestro proyecto CISAS, Volvamos a Jesús, como proyecto de pastoral de las adicciones, lo llamamos deshumanización. La deshumanización es el empobrecimiento humano, ¿cierto? ¿Sí? Diríamos que el hombre ha nacido con un potencial óptimo, desde el punto de vista físico, mental y por supuesto espiritual, que es la fuente de toda la estructura y de todo el sistema que llamamos persona humana. Aquí lo estábamos viendo ayer, ¿sí? Pero ese enorme potencial humano no se desarrolla, no se descubre, no se proyecta, no se actúa, no se ejercita, ¿verdad? Eso es deshumanización. Es decir, no vivir al tope de nuestras posibilidades humanas, ¿sí? Es ya deshumanizarnos, ¿sí? No vayamos a creer que deshumanizarnos es como quien dice, no, pues es que este muchacho, esta persona, este señor o esta señora o aquel o el otro, es que ya ha matado a 8, o a 20, o a 25, o a 30. Deshumanizado Hitler, que mató, dicen que 6 millones, hoy como que están investigando y como que no fueron ni tantos, ¿cierto? Pero claro, sí fueron muchísimos, ¿no? Sí. Entonces, no es Hitler y no es Stalin y no son los grandes hombres, muchas veces llamados por algunos monstruos del poder. No. ¿Sí? Deshumanización, nosotros en el programa la usamos en otro sentido. Como digo, la usamos en términos de empobrecimiento humano, ¿sí? Empobrecimiento del hombre, achicamiento del hombre. El hombre que ha nacido con una vocación de plenitud, de eternidad. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa criatura, esa alma que es su verdadero yo, y ya lo vamos retomando de una vez con el tema que nos corresponde hoy, que es procesos y dimensiones. Ayer vimos actores, acuérdense, ¿cierto? ¿Sí? Esa alma, ¿sí? Proviene en sus orígenes más fundantes, más primigenios, proviene de Dios, ¿sí? Proviene de Dios, del Dios creador, ¿sí? Y esa naturaleza partícipe de la divinidad que le da la vida al alma humana, está llamada a la plenitud porque viene de la plenitud, porque viene de lo excelso, porque viene, ¿sí?, de la vida, con B mayúscula, ¿sí?, la vida divina, ¿sí?, que nos fue transmitida, como lo dice el libro del Génesis, a partir de esa figura del soplo, ¿sí?, que Dios insufló, ¿sí?, en la figurita de barro que había creado, ¿cierto? Le insufló su espíritu. Al insuflarle su espíritu, le está insuflando, ¿cierto?, esa plenitud, ¿sí?, esa plenitud. Por eso es que el hombre tiene, el ser humano en general, hombre, mujer, etcétera, ¿cierto?, tiene esa hambre, ese anhelo, siempre vivo, ¿sí?, de vivir una vida al tope, en los máximos posibles de realización humana, ¿sí? Dice un autor, Gregory Popcak, que es un terapeuta americano, en un libro maravilloso que se llama Dioses Rotos, ¿sí?, dice que las virtudes, ¿sí?, toda esa teoría de las virtudes que viene desde el cristianismo
más primitivo, ¿cierto? Y viene también desde los padres de la iglesia, puntualmente viene de Evagrio Póntico, es el que teoriza, ¿sí? Un padre de Oriente, Evagrio Póntico teoriza sobre las virtudes, ¿sí? Las 7 u 8 virtudes, ¿sí? Digo 7 porque son las que generalmente nos han enseñado, pero también digo 8 porque en el modelo originario de Evagrio Póntico también aparece la asedia, ¿sí? Y hay que meterla allí, ¿sí? Hay que meterla allí también. Dice Gregory Popcak, trabajando a Evagrio Póntico, ¿cierto? Dice que el ser humano maneja esos 7 u 8, ¿sí? Anhelos del corazón, ¿sí? Que son las virtudes, ¿sí? Las virtudes cristianas, ¿verdad? Pero en contra de esas virtudes, del desarrollo de esas virtudes, tiene también igual número de pasiones, esas 7 u 8 pasiones que lo reducen, que lo encadenan, ¿sí? Que lo empobrecen, es decir, que lo deshumanizan, ¿cierto? Vamos a dedicarle efectivamente más adelante un programa a ese tema, ¿sí? De las pasiones y de las virtudes, ¿sí? Bien, habíamos dicho ayer que los 3 actores del drama interior del ser humano eran estos que aparecen aquí. Hablábamos del ego como el falso yo y hablábamos de su formación evolutiva, ¿sí? A lo largo pues, del desarrollo, ¿sí? De la socialización de la persona, ¿cierto? Lo identificábamos, ustedes se recordarán, lo identificábamos como una máscara, ¿sí? Es como la figura que más puede servirnos, ¿sí? Como una máscara, ¿sí? Que nos oculta cosas, ¿sí? O a través de las cuales pretendemos nosotros ocultarle cosas a los demás, ¿verdad? Pero es claro, ¿no? Que detrás de la máscara hay un rostro, y en el fondo de ese rostro pues hay un alma, hay un ser, ¿cierto? Hay una interioridad. Bueno, podemos revisar los contenidos del video de ayer y vamos a ver con claridad la caracterización de este primer actor, que es el ego o falso yo. Decíamos también que el segundo gran actor es el alma, ¿sí? El alma, al que acostumbramos a llamar el verdadero yo, ¿sí? Desde una óptica de fe, por supuesto, desde una óptica espiritual, ¿sí? Y en nuestro caso, pues, específicamente cristiana, ¿sí? Basándonos en la antropología teológica cristiana, ¿verdad? Ese es nuestro marco, efectivamente. ¿Sí? Y el otro actor es el tú sagrado, ¿cierto? Pongámosle una bolita por aquí, pongámosle otra bolita por acá y pongámosle pues acá como la otra bolita. El tú sagrado, el tú divino, ¿sí? Este tú divino lo definíamos como divina presencia constitutiva. Dios es constitutivo del ser, ¿sí? No es visitativo, ¿sí? No es visitativo, no es que como que viene de fuera y de pronto saca un tiempito, se acuerda de nosotros, ¿sí? Y viene a visitarnos. No es así, no es así. Lo que no quiere decir que no haya factores externos espiritualmente provechosos y ricos que sirvan como estimulaciones, ¿cierto? A nuestra conciencia, como disparadores espirituales de conciencia que nos hagan sentir poderosamente la presencia de Dios. Obvio que sí,
sí, hay disparadores espirituales provechosos en el ambiente, ¿sí? En el ambiente religioso, en el ambiente eclesial, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando ya se están formando los ojos, el ojo espiritual, ¿sí? Vamos a ver estímulos de muchas maneras, ¿sí? Vamos a ver que estamos llenos de estimulaciones espirituales, ¿sí? Que se convierten, diríamos, como en un lenguaje que permanentemente nos está hablando de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la excelsitud de Dios, y nos está llamando a eso, a vivir vidas excelsas, vidas excelentes, vidas santas, vidas entregadas, vidas virtuosas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esos son los tres actores, palabras más, palabras menos, ¿sí? Hoy avanzamos entonces a procesos y dimensiones. Entonces hagamos como unas flechitas aquí, ¿cierto? Hagamos como unas flechitas aquí. Vamos a ver que este como que no me escribe. Uno de estos que tenga buena tinta, ¿verdad? Miremos este, ¿ve? Cuando mi vida está masivamente identificada o sobre identificada con los pensamientos y las emociones que permanentemente está creando el ego ante los estímulos del medio, del entorno social, del entorno relacional, ¿cierto? Cuando mi vida vive aquí todo el tiempo, identificado con sus necesidades, con sus intereses, con sus pretensiones, ¿sí? Decimos que el ser humano, ¿sí? Está necesariamente en un proceso de deshumanización, ¿sí? En un proceso de deshumanización. ¿Por qué estará el ser humano en un proyecto de deshumanización? Porque la sobreidentificación con el ego o el falso yo, ¿cierto? Necesariamente lo pone en condiciones de empobrecimiento de sus capacidades, ¿sí? Lo pone por debajo del ideal, del anhelo, ¿sí? Del que hablábamos ahora, ese anhelo de plenitud, ese anhelo de excelencia, ese anhelo de virtud, ese anhelo, en una palabra, de Dios, ¿sí? Ese anhelo de Dios, ¿sí? Es claro, ¿sí? Lo que esté por debajo de eso, todo lo que esté por debajo de eso, necesariamente será, en mayor o en menor medida, ¿sí? En mayor o en menor grado de gravedad, ¿sí? Será deshumanizante, ¿sí? Deshumanizante. Como les digo, no es necesario ser Hitler, ni ser Stalin, ¿no? Ni ser, el hombre más monstruoso de la tierra que haya podido... No. Es otra la caracterización, ¿sí? La caracterización es el empobrecimiento, vivir por debajo, ¿sí? De nuestra vocación humana esencial, ¿sí? Que es que tengamos vida con mayúscula, y la tengamos en abundancia, ¿cierto? Como bien queda claro en el proyecto de Jesús, que justamente es un proyecto para trabajar la enfermedad del hombre, que es esta deshumanización. Pero como toda enfermedad es un proceso, no aparece de la noche a la mañana, ¿cierto? Se va formando, se va configurando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia personal y de la historia de las civilizaciones, ¿cierto? De las civilizaciones y de las comunidades y de las familias, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Hablamos de una civilización de la deshumanización. Por eso es que la Iglesia, desde el documento
a ver si me acuerdo bien, desde el documento de Puebla, creo, sí, habla de la civilización del amor. El proyecto civilizatorio del cristianismo es una respuesta, diríamoslo así, terapéutica, Cristo terapéutica, para trabajar esta enfermedad del alma humana, ¿sí? Entendida como alma humana en tanto la persona individual, ¿sí? En su metro cuadrado, digamos, ¿sí? De relaciones familiares, afectivas, allí en su espaciecito, pero también de la cultura y también de la sociedad, ¿verdad? A ambos niveles, ¿no? Bien, entonces este es el primer proceso de deshumanización, ¿sí? ¿Cómo nace esto? Nace y se alimenta, ¿cierto?, de estar nosotros 24/7, atencionalmente centrados en el ego e identificados con el ego. Nos identificamos con el ego, ¿sí? Ojo, aquí viene una cosa interesante, pero bueno, si lo digo ahora, ya me estaría pasando a las dimensiones y entonces nos podríamos confundir. Dejémoslo, que ahorita me vuelve sedativo, ¿correcto? Pasemos aquí. El alma, ¿sí? El alma, como esencia espiritual del ser del hombre, que es un ser creado, participado de la vida divina, ¿sí? Maneja un proceso de rehumanización, ¿cierto? Este es un proceso de deshumanización agenciado por el ego o falso yo. Y este de acá es un proceso de rehumanización integral, ¿sí? Rehumanización cristiana, ¿sí? Integral, que se agencia desde el despertar del alma, el despertar del verdadero yo, el despertar del verdadero yo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? A ver, de la misma manera que cuando yo vivo sobreidentificado con mi ego, con mi falso yo, genero deshumanización en mí mismo, en mi entorno, en mis relaciones, en mi familia, ¿sí? En mi comunidad, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Cuando yo vivo, alarguemos esta flechita porque nace de acá, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo vivo identificado, ¿sí?, con lo que soy, con mi verdadero yo, que es mi alma, imagen de Dios, yo vivo en función progresiva, claro está, ¿no? Así como esto es un proceso, este también es un proceso. No nos vamos a rehumanizar de la noche a la mañana, es una lucha, es un proceso, ¿sí? Es un desarrollo, ¿sí? Es un desarrollo. Bien. La cristoterapia contemplativa es la práctica educativa de la interioridad, ¿sí?, y terapéutica, que nos pasa de aquí a acá, ¿sí? Nos va pasando progresivamente, nos va pasando de aquí a acá, ¿sí? Para eso es que meditamos, para eso es que contemplamos, para eso es que oramos, para eso es que cantamos y glorificamos el santo nombre del Señor, ¿sí? Para eso es que celebramos, celebramos, y en nuestra vida sacramental, específicamente como católicos, ¿cierto? Celebramos todos los sacramentos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? En última es para eso, ¿sí? Para rehumanizar. Uno podría decir lo siguiente,
¿sí? Rehumanizarse es, vamos a decirlo así, a ver, ¿sí? Vivir en este mundo y dentro de los límites humanos de la historia, ¿cierto? Vivir la salvación, ¿sí? Salvarse ya, estar viviendo la salvación de Cristo ya aquí, en mis condiciones específicas y concretas, ¿cierto? La de cada persona con nombre propio, con historia propia. Eso lo podríamos llamar la rehumanización, ¿sí? La rehumanización, ¿verdad? ¿Sí? Es la salvación de Cristo, pero en el día a día de la vida. Porque es que si me dicen salvación de Cristo, entonces yo como que, no sé, como que pienso que eso es para allá, para la vida eterna. Pero como que aquí, pues no sé. No encuentro cómo masticar eso. Mastiquémoslo así. Esto es para masticar semánticamente, ¿sí? El concepto de salvación, ¿sí? El concepto de salvación, ¿verdad? Salvarnos en este mundo es rehumanizarnos. ¿Cuánto estoy viviendo yo la salvación que nos ha traído el Señor? En la medida en que estoy avanzando en niveles de rehumanización. Día a día, 24/7. ¿Sí? Entonces miren que yo sí puedo hacer como un automonitoreo, ¿sí? De mi proceso, de pasar de aquí a acá, del ego y de la sobreidentificación con mi ego, para pasar a una vida del despertar de mi alma, de mi identidad. Esto es personalidad. En cambio, esto es identidad. ¿Sí? Hay una diferencia entre personalidad e identidad. ¿Ok? Bien. Yo sí puedo hacer un monitoreo de cómo estoy saliendo de la deshumanización progresivamente, mis conductas deshumanizantes, mis cogniciones, mis pensamientos que tienen una mayor o menor carga deshumanizante, ¿cierto? Y puedo ir reemplazando esos esquemas deshumanizantes de pensamiento, ¿sí? Esos esquemas deshumanizantes emocionales que finalmente se convierten en conductas deshumanizantes, ¿sí? Es decir, le aplico la lógica de la psicología cognitiva conductual, pero atando esa propuesta de los terapeutas a este modelo, ¿sí? Diríamos que este es el eje, ¿sí? El eje es la espiritualidad de nuestro propio ser, ¿verdad? El eje es la cristoterapia contemplativa, pero la psicología o las psicologías, cada una a su manera, puede ir enriqueciendo, ¿sí? Muchísimo, ¿cierto? El desarrollo de nuestro eje espiritual en la cristoterapia contemplativa. Allí pueden llegar aportes del enfoque psicoanalítico y psicodinámico, ¿cierto? Que ayer veíamos algunos elementos, ¿sí? Pueden llegar los aportes humanistas, todas las escuelas humanas. Pueden llegar los aportes hoy tan actuales, ¿cierto? De la llamada psicología transpersonal, ¿sí? Que se ha desarrollado después de Carl Jung, ¿cierto? Después de Charles Tart, ¿sí? Después de Abraham Maslow, etcétera, ¿verdad? El tema es que hagamos, ¿sí? Un diálogo entre las propuestas de las diversas escuelas de psicología y de psicoterapia, ¿sí? Y de psicoterapia, un diálogo de eso con nuestra propuesta de cristoterapia contemplativa, ¿cierto? Que esos aportes de los terapeutas, de los teóricos, de los padres de estas escuelas, nutran, sirvan como herramientas para nosotros mantener, vivo y actuando, ¿sí? Nuestro modelo de cristoterapia contemplativa de las adicciones. Recuerden,
siempre lo digo, nunca me cansaré, adicciones que no son única y estrictamente a sustancias, ¿sí?, químicas, para hablarlo en el lenguaje popular, ¿no? La perica, llamamos siempre la cocaína, pues, el bazuco, el tusi, la marihuana, todas las drogas de diseño que hoy pueden existir, etcétera, ¿cierto? No, no es solamente eso, ¿sí? Es todo ese magma, ¿sí? Todo ese magma, ¿no?, emocional y existencial del ser humano, ¿sí?, que lo empobrece, que lo deshumaniza, ¿sí? Aquí entra pues todo lo que tiene que ver con las conductas compulsivas, ¿sí?, los comportamientos tóxicos y las emociones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esos serían básicamente entonces los dos ¿qué? Los dos procesos. Proceso de deshumanización y proceso de rehumanización. Esos son los dos procesos, ¿verdad? En realidad son tres, obvio, ¿no? Miren, hay tres flechas. Una para acá, la deshumanización. Otra para acá, la rehumanización. Y esta flecha que va de aquí a acá, esta flecha interna, precisamente es el más importante de todos los procesos. ¿Cuál sería? La contemplación, propiamente dicha. ¿Por qué? Porque como lo dijimos ahora, la contemplación es la que nos va pasando progresivamente, ¿cierto?, de una vida sobredimensionada, sobreidentificada con el ego, ¿cierto?, lo va pasando a una vida identificada con el verdadero yo o alma, ¿correcto? Aquí están los tres procesos. Entonces pongamos pues aquí como que 1, y acá como que 2, y acá pongámosle como el 3. Esos son los tres procesos. Ok, ya tenemos este, que lo vimos ayer, ya tenemos este, que lo acabamos de significar, y ahora miremos un poquito las dimensiones. Las dimensiones son más sencillitas, lo terminamos rápidamente, sin alargarnos mucho. La dimensión en que se mueve el ego o falso yo, ¿sí?, básicamente, ¿cierto?, es una dimensión psicofísica. Una dimensión psicofísica, ¿cierto? ¿Sí? La dimensión en que se mueve, ahora aclaramos esto un poquito. La dimensión en que se mueve el alma o el verdadero yo es una dimensión ontológica, ¿sí?, una dimensión ontológica espiritual. Y la dimensión en que se mueve, ¿sí?, el actor más profundo, el que le da centro y estructura a todo el sistema, que es el tú sagrado, se mueve en una dimensión, ¿cierto?, que llamaríamos la dimensión teologal, ¿sí? Es decir, relativa. Lo teologal es lo que es relativo, ¿sí?, a la vida divina, ¿cierto?, a la vida divina. Muy bien, esos serían los tres niveles. Ojo, ¿qué sucede? Cuando yo vivo masivamente sobreidentificado con los intereses, las necesidades de poder, placer y poseer, que son propias de mi ego, ¿sí?, es una estructura compulsiva. Cuando yo vivo muy identificado con esto, ¿qué sucede? Sucede que mi mente y mi cuerpo, ¿sí?, están en función de esos intereses. No están alineados con los anhelos del alma, ¿sí? Es como si se desprendieran y casi que diríamos como si tuvieran un alma propia, ¿sí? Un alma propia, desgajado del alma. Y a su vez, si está desgajado del alma, pues está desgajado también del centro de esa alma, que es el tú sagrado, ¿sí? Entonces, miren lo complejo que es vivir sobreidentificados con el ego o falso yo, ¿sí? Con el ego o falso yo, ¿sí? Mi cuerpo
con sus pulsiones carnales, mi mente, con todos sus movimientos caprichosos y tormentosos, tumultuosos de mi mente, ¿cierto? De mis emociones y de mi pensamiento, ¿sí? Se separan del alma, ¿sí? No está alineado con el alma, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a despertar mi alma, empiezo a vivir ya no sobreidentificado, ¿sí? Con las pulsiones, con los pensamientos y con los estados anímicos de mi dimensión psicofísica, sino que cuando yo despierto el alma y el verdadero yo, entonces esos pensamientos, esas emociones, esa actividad mental empieza a alinearse poco a poco, ¿sí? Con mi naturaleza espiritual, ¿correcto? Bien, la dimensión teologal es esa, es la vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿cierto? Y del cual recibimos la plenitud de la vida. Mis queridos hermanos, vamos a dejar por hoy hasta aquí, ¿verdad? Creo que más o menos ha quedado bien explicado, ¿sí? Les agradezco mucho que siga creciendo nuestro canal en vistas y en suscriptores. Por favor, formulen sus preguntas y sus comentarios. Sí, hágale el cliccito ahí pues a nuestra campanita, y como siempre, mis hermanos, el saludo de despedida, que no puede ser el más bello sino el mismo de siempre. Sisas, mis hermanos, volvamos a Jesús.